Por favor, no se olviden de registrar su asistencia en el aula virtual. Javier, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Empezamos ya esta quinta semana del primer parcial y espero que ustedes me digan comentarios, novedades suscitadas en el transcurso de la prueba que rindieron el día viernes. Por favor, comentarios. No, Inge, ningún comentario. Comentarios tampoco. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, ¿alguien que tenga algún comentario? No, Inge, ninguno. No. Bueno, ¿qué les pareció la prueba? ¿Qué les pareció cómo rindieron la prueba en la plataforma? Y que disculpe, respecto a eso de lo de las unidades, nomás, o sea, yo tuve un conflicto, porque, o sea, yo entendí que decía que ya estaba puestas las unidades. O sea, entendíamos en qué se iba a sacar la respuesta, en qué unidades. Yo no le puse y no me reconoció la respuesta, o sea, el valor. Ya. Bueno, eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud acerca de la prueba? Bueno, de las unidades ya, con todo como
Hay la posibilidad de también, de una vez que ustedes rindieron la prueba, ya lo visualicé, pero también hay la posibilidad de ir revisando pregunta por pregunta, ¿no? Y ir verificando si verdaderamente la nota que les consigna la plataforma es, en el caso si vale 1, 0 o 1, ¿no? Pero se puede ir analizando la pregunta y ver si se merece no 0, sino algo también de la nota total, ¿no? Por ejemplo, si alguien dijo, tengo 80, por ponerles, ¿no? Le sale 80 milivoltios. ¿Sí? Y por ahí tienen 8 por pi o por algo que se asemeja a la cantidad. Entonces, de revisarle y tranquilamente ponerle no la nota total, pero sí parte de la nota. Ahora, de lo que respecta a los contenidos de la prueba, ¿me pueden manifestar algún comentario de los ejercicios y de las preguntas? Porque habían preguntas de opción múltiple y también preguntas de colocar el valor, ¿no? O calculadas. ¿Algún comentario acerca de la estructura de la prueba? No, de las de opción múltiple no hubo mayor problema. O sea, sí, era dentro de la materia del contenido y saber la respuesta correcta. Lo de los ejercicios tal vez tuvimos un poquito de problema. Bueno, en la personal, por lo de las unidades, eso, las comas que había que poner. No sé, mis compañeros. Y a ver qué es. ¿Algún otro comentario? No, hija, en lo personal creo que en la teoría eran respuestas directas. En lo que sí tuve yo un poco de inconveniente y le pregunté era lo de las unidades y de cómo escribir la respuesta. Solo en eso estuve confundida. Ya. Bueno, en la plataforma les tomaba, por decir, si ustedes, como si la respuesta era 8.5, les salía como 8.5 o 8,5. Igual la respuesta les tomaba de manera correcta, ¿no? Y como les decía, también había un cierto rango de tolerancia en los resultados. Y por decir, si era 8.35 y la tolerancia era 0.05, les tomaba como respuesta válida de 8.3 hasta 8.4. Entonces, de esa manera era el rango que estaba colocado en la plataforma, ¿no? Ahora, como les digo, tengo que revisar también las pruebas porque el día viernes que tomé una prueba a los de otra asignatura, ellos me decían, por ejemplo, que ellos habían puesto 120 pi en vez de la respuesta que les salía, 1200 pi, y la respuesta era 376.91, y la plataforma les ponía como 0, ¿no? Entonces ya analicé pregunta por pregunta lo que ellos me dijeron, y a los que tenían 120 pi les puse la respuesta correcta, ¿no? Pero también sucedió que al revisar la plataforma, en una pregunta, a todos los que le habían puesto cualquier valor, les daba como válida. Entonces me puse a revisar y, por decir, la respuesta correcta era 0.0047. Y algunos ponían 3 por 10 a la menos 9 y les salía y la respuesta les puso como correcta. O algunos ponían 3.33 por 10 a la menos 6 y también la respuesta le colocaba como correcta. Entonces yo revisé y les fui corrigiendo a mano, ¿no? De igual manera de ustedes también. En el transcurso de esta semana voy a revisarlas en forma manual y voy a ver si las respuestas son verdaderamente las que deberían haber colocado, porque no sé qué pasó con la plataforma. El día viernes hubo un gran problema, que en la tarde los estudiantes que debían rendir la evaluación no podían ingresar. Ingresaron a las 4, pero ya a las 4:05 se cayó el sistema y no podían ingresar. Pues a lo mejor ahí hubo alguna falla que les estaba, en esa pregunta a todos les estaban colocando como verdadera, ¿no? Entonces, con todo, como les digo, en el transcurso de esta semana, le voy a revisar las pruebas. Ahí de igual manera,
la mayoría de ustedes tiene 10, ¿no? 10, 8, 5, me parece. Y entonces en la plataforma también le da la posibilidad de que vean cuántas respuestas ustedes colocaron en una pregunta. Por decir, si alguien puso una pregunta 1, le salió y le puso 8, y después rindiendo, otra vez regresó y le dice, no, no es 8, es 9. Y después ya cuando va a dar por finalizar, dice, no, alguien le dice, no es 9, es 11. Entonces regresa y le pone 11. Toda esa respuesta se va registrando en la plataforma. Entonces, ahí yo me puedo dar cuenta si ustedes verdaderamente hicieron o simplemente estaban esperando a que les pasen las notas, a que les pasen las respuestas. Entonces, como les digo, voy a revisar primero si todas las preguntas están de acuerdo a los resultados que debían salir. Y luego, como digo, al analizar esta pregunta también se va viendo las personas que pusieron 2, 3 o 4 respuestas en la misma pregunta. Por eso es que para que ustedes vean para ver la manera como ustedes realizaron la prueba, se les puso navegación libre, o sea que ustedes iban, regresaban y podían corregir, ¿no? Pero en las próximas se les pone una navegación secuencial, es decir, que va la primera pregunta, contestan, sale la segunda pregunta, pero ya no pueden regresar a la primera. Y de esa manera se consigue muchas veces que sea lo más fiel posible a que verdaderamente ustedes están dando solos la prueba, ¿no? Eso es lo que respecta a la prueba del día viernes, que me dicen que no había ninguna novedad. Ya, para este viernes está planificado realizar el taller en los grupos de trabajo que ustedes me entregaron, ¿no? Son 7 grupos de trabajo de 4 estudiantes, por lo tanto el día viernes estará colocado ya en el aula virtual a partir de las 8 de la mañana el taller que deben resolverlo en grupos de 4 personas. De igual manera, el día viernes yo estaré conectado para las preguntas que ustedes crean necesarias de aclaración acerca del trabajo. Y con eso estaríamos terminando ya esta 5ª semana. Ahora, una consulta para ustedes. Según el cronograma determinado en el calendario académico, este parcial se termina, o la semana de exámenes es del 21 al 25 de junio. El día 4 está planificado realizar el taller y el examen, ustedes quieren rendirlo el viernes 18 o el lunes 21 de junio, para que ustedes lo analicen, ¿sí? Porque el día miércoles 23 de junio va a ser destinado a que ustedes realicen se puede decir, no la defensa, sino la exposición del trabajo práctico que deben entregar hasta el día 15. Entonces, el día 23 está planificado, son 7 grupos de trabajo, tenemos 120 minutos y para cada grupo más o menos alrededor de 15 minutos para que pueda exponer. Entonces el examen estaría previsto para el viernes 18 o el lunes 21. Quiero que ustedes lo analicen porque yo sé que a lo mejor de la semana del 21 al 25 van a tener copada y a lo mejor tienen que rendir pruebas toda esa semana o entregar trabajos, ¿no? Entonces, ya está a criterio de ustedes, por favor, para que no imponerles, sino que ustedes, por favor, analicen y me digan el día miércoles que tenemos la próxima clase, si el examen lo rendimos el viernes 18 o el lunes 21 de junio. Es nada más en ese sentido, ¿no? Entonces piensen de esa manera
Y no se olviden que este viernes 4 tenemos el taller. ¿Preguntas acerca de esto? No, Inge. No, ya. Bueno, una vez que ya hemos finiquitado más o menos cómo va a ser ya las evaluaciones de todo este parcial. Recuerden que ya entregaron ustedes deben entregar ya la consulta el día de mañana. El 8 entregan los deberes y el 15 la parte concerniente al proyecto. Entonces veamos ya el siguiente tema, que concierne a lo que son los arreglos de antenas. Una vez analizado ya la antena en forma individual, los tres tipos principales de antenas que habíamos visto, los elementos de corriente, las antenas resonantes y también las antenas largas, aquellas que la longitud física de la antena es mucho mayor que la longitud de onda de la señal, hemos visto cómo obtener la parte de los campos electromagnéticos. Luego de los campos electromagnéticos, obtener lo que es potencia y resistencia a radiación, y también, de alguna o de otra forma, realizar los diferentes elementos que constituyen las antenas, o lo que se denominan los parámetros de radiación o parámetros de las antenas, ¿no? Se analizó todos esos parámetros y se había indicado, o se había visto que existen algunos de ellos, como por ejemplo la ganancia directiva, la directividad de una antena, la longitud efectiva, el área efectiva. Entonces, el día de hoy vamos a ver de qué manera se puede ampliar el rango de cobertura de una señal. Con una sola antena no se puede conseguir este propósito, para lo cual se debe realizar lo que se denominan los arreglos de antenas. Y dentro de los arreglos de antenas existen de tres tipos, ¿no? Tres tipos dependiendo de cómo están colocadas las antenas. Vamos a tener los arreglos lineales, los arreglos planos y los arreglos conformados. Y luego también, ya desde el análisis de cada uno de estos arreglos, van a existir dos arreglos principales que se estudia en todos estos tipos de antenas o de estos sistemas de antenas, que son los sistemas broadside o transversales y los arreglos en fire, que se conoce como arreglos longitudinales colineales. Pues eso es lo que se va a estudiar en este capítulo. Entonces vamos a empezar primero con lo que son los tipos de arreglo y hacer el análisis para el sistema de dos antenas. Recuerden que un arreglo es aquel sistema que tiene dos o más antenas. Entonces vamos a empezar primero con un arreglo de dos antenas y luego realizar el arreglo ya lineal para n número de antenas. Espero que terminar este capítulo y hacer el análisis hasta el día viernes 11, en vista de que algunos compañeros tienen que entregar el martes 15 ya el trabajo o el proyecto de fin de parcial, y uno de los proyectos está realizar los diagramas de radiación de un sistema de antenas. Entonces, eso le vamos a dejar, como les digo, hasta el día 11 pienso terminar esta materia, el día 15 para que entreguen sus compañeros, y el 14 y el 16 realizar ejercicios acerca de la parte de los arreglos de antenas. Entonces, vamos a proceder al estudio de este capítulo, ¿qué son los sistemas de antenas? De igual manera, si ustedes tienen consultas, por favor,
no hay ningún inconveniente que lo hagan en el momento que crean necesario, ¿no? Sistemas de antenas. ¿Qué es un sistema de antenas? Es lo que dicen, las antenas lineales de un solo elemento tienen baja directividad y sus haces principales apuntan en direcciones fijas. Estas restricciones se las puede superar agrupando varios elementos de antenas en diversas configuraciones con relaciones apropiadas de amplitud y fase para obtener las características de radiación que se desean. A estas disposiciones de antenas se las conoce como sistemas o agrupaciones de antenas. Entonces, ¿por qué proviene o cuál es la necesidad de estos sistemas de antenas? Es por la baja directividad o ganancia. Recuerden que la directividad tiene que ver con la ganancia directiva de una antena, o la directividad es el máximo valor de la ganancia directiva. Y sus haces principales apuntan en direcciones fijas. El dipolo tiene su máxima radiación a un ángulo o en el plano paralelo, perpendicular al eje de las antenas, o también, si podemos decir, el dipolo tiene su máxima radiación en un ángulo de 90 grados con respecto a la antena. Para tener puntos con señales similares a las principales, podemos utilizar las antenas lineales o un arreglo de antenas lineales. ¿Pero qué nos dicen acá? Fíjense lo que dice: con relaciones apropiadas de amplitud y de fase para obtener las características de radiación que se desea. Entonces, cuando realizamos un grupo de antenas o tenemos un conjunto de antenas, podemos tener aquí una antena, vámonos acá otra antena y otra antena, separándoles, ¿no? Porque en conjunto muchas veces no son de esta manera. Y suponemos que aquí tenemos la fuente. Entrega la corriente a esta antena. Igual viene la corriente a la siguiente antena y también a la siguiente antena. Se puede realizar sistemas en los cuales la amplitud de la corriente que circula, por decir, en este me dice que es 1 amperio. Y de acá que sea 2 amperios, ¿no? Y la amplitud que circula por acá sea nuevamente 1 amperio. También podemos hacer, o 3 amperios, lo que ustedes deseen. ¿Qué más? Que el ángulo. Se puede controlar también el ángulo. Pongámosle alfa. Aquí que sea 0 grados. Que este ángulo de acá sea tal vez 30 grados. Y el ángulo de acá también que se le controle y que se le ponga alrededor de, vamos, unos 45 grados. Entonces, esta parte de aquí se puede controlar, ¿no? La amplitud de la corriente de las antenas y también la fase en cada una de ellas. ¿De qué más depende el diagrama de radiación? También depende de la distancia que existe entre las antenas. Esta distancia muchas veces es constante, ¿no? Y la distancia está dada en longitudes de onda. Es más, este desfasaje que le hemos puesto aquí depende de la distancia de separación entre las antenas. Pues de esa manera es como se consigue que en vez de tener, tal vez tenemos un diagrama de radiación
Vamos a colocarle aquí una... Ya. Pues tenemos tal vez un diagrama de radiación, que una antena, una sola antena nos sale de esta manera. Pero se quiere llegar tal vez a puntos que se encuentran aquí, por acá, así. Con una sola antena no se consigue, pero a lo mejor haciendo un diagrama de radiación podemos conseguir que se tenga tal vez de esta forma, ¿no? Eso es lo que está en verde, es el diagrama de radiación de una antena. Mientras lo que está en azul sería el patrón o el diagrama de radiación de todo este conjunto de antenas. Entonces, para tener este patrón de radiación, podemos modificar la amplitud de las antenas, el desfasaje entre cada una de ellas y la distancia de separación entre cada antena. Cuando las antenas por sí solas toman decisiones de la amplitud y de desfasamiento, a ese conjunto de antenas se le conoce con el nombre de antenas inteligentes. Entonces lo podemos hacer en forma manual, ¿no? En forma manual, hacemos los cálculos y determinamos la distancia de separación de las antenas, la amplitud que le vamos a colocar a cada una de ellas y también el desfasaje. Pero se puede también realizar, como le digo, con ayuda de DCPs, de los procesos de DCP, que el conjunto de antenas se le dé un inicio y que éstas automáticamente, autónomamente, dependiendo de las circunstancias, puedan cada una de ellas tomar decisiones y colocar la amplitud respectiva en cada antena y también el desfasaje de manera automática. Entonces a ese conjunto se le conoce con el nombre de antenas inteligentes. Entonces, esto con lo que nos indica el primer párrafo de esta definición del sistema de antenas. Ya. ¿Cuáles son los tipos de antenas que tenemos? Pueden ser lineales, cuando se encuentran colocadas en un solo eje. La mayoría de antenas que se emplean para lo que es radiocomunicación en radiofrecuencia son antenas de tipo lineal. Estas antenas de tipo lineal, hagámosle aquí mismo, ¿no? Para no borrar la pantalla. Estas antenas de tipo lineal a veces lo constituyen como un soporte. Y dentro de este soporte le van colocando antenas. La mayoría de antenas lo que utiliza son antenas de dipolo doblado. Voy a colocar así. Aquí se encuentran las antenas de dipolo doblado, ¿no? Entonces, podemos colocarle de esta manera. Bueno, ya. Vamos a colocarle muy bien. Así el dipolo doblado. Ahí está el dipolo doblado. Entonces, este dipolo doblado, o este sistema que le hemos colocado,
con un sistema de 4 antenas. Y fíjese, esta es la separación que existe entre cada una de ellas. Este es un lineal porque está en un solo eje, ¿no? Esta es la separación de las antenas, que también es la misma separación que está con la tercera y con la cuarta antena. La alimentación de este sistema se alimenta aquí, en un solo punto. Y aquí se va distribuyendo para cada una de las antenas. Entonces, este es un arreglo lineal que en radiofrecuencia o en RF, que es donde nos involucra esta parte de antenas y propagación o propagación y antenas, es el análisis de los sistemas de radiofrecuencia, porque ustedes tienen otro tipo de materias en las cuales utilizan también otro tipo de arreglos, que puede ser en comunicaciones móviles, que emplean otro tipo de arreglo de antenas. Entonces aquí es un arreglo lineal de antenas, de esta forma. Nos indica que está en un solo eje y la separación está en función de longitud de onda, la separación entre cada una de las antenas, ¿no? Fíjense, podemos tener de esta manera. Aquí tenemos antenas en un solo eje. También se puede tener una distribución plana, en la cual se determinan los armónicos para que exista máxima radiación, ¿no? Los armónicos. Y de esos armónicos se debe realizar de tal manera que en el punto donde se quiera conseguir, donde se quiera realizar el diagrama, exista una interferencia constructiva. Es decir, que se vayan sumando los armónicos en esos puntos. Y no una interferencia destructiva en la cual en vez de sumar se van a restar, ¿no? Entonces aquí debemos tener en cuenta esta parte, que son cuando son pares es constructiva y cuando son impares es una señal destructiva. Ustedes cuando realizan ya el análisis de una señal en Fourier, determinan los armónicos pares y armónicos impares. Y cuando trabajan en física, ahí en cambio analizan lo que es la interferencia de ondas constructiva y destructiva. De esta interferencia también se lo debe analizar en el momento que se propaga una antena a través de un medio de transmisión. Las tres antenas están distribuidas ya en un sistema de coordenadas que tiene dos ejes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una reticular y una distribución circular, ¿no?, de las antenas. Las otras se encontraban en un solo eje, las lineales, y en cambio acá se encuentran ya en un plano. Y también cuando forman ya un sólido, se denominan los sistemas conformados. Forman un volumen y se tiene de esta manera los arreglos, ¿no? Muchos de estos arreglos, ustedes lo pueden ver, es más parecido a la telefonía celular, ¿no? Es la telefonía celular, si ustedes se fijan, son arreglos en los cuales forman un volumen, ¿no? Ahora, y cada una de estas tiene su aplicación definida. Como les digo, nosotros vamos a hacer el análisis de antenas lineales, porque ese arreglo lo vamos a emplear en el análisis de la propagación de las ondas electromagnéticas para la aplicación de radiofrecuencia o de RF. El primer elemento que vamos a analizar es el sistema de dos elementos. Aquí vamos a cumplir
algunas condiciones. Es el sistema más simple, que consiste de dos elementos radiantes, también conocidos como antenas. Pero ¿cuál es la condición? Que estos sistemas, estos dos elementos son idénticos, separados una distancia. Entonces, esto es lo que nos va a servir para realizar los sistemas de antenas, que las antenas sean idénticas. Es decir, que podemos tener dipolos en el sistema de arreglo, solo dipolos, solo monopolos, o si es el caso, solo antenas de onda progresiva, pero no se puede tener como arreglo un dipolo, un monopolo, una antena de onda progresiva. No se puede tener de esa manera. Los sistemas de antenas siempre, en lo que respecta a la parte de radiofrecuencia, siempre utilizan dipolos. Por ejemplo, una antena log periódica. Esa antena es un arreglo de un conjunto de dipolos y todos son elementos activos. Una variación del dipolo es lo que se denomina la antena Yagi. La antena Yagi tiene un solo elemento radiador, que es un dipolo, y tiene varios elementos parásitos, que es el reflector y los directores. Entonces, la mayoría de estos arreglos de antenas para RF están realizados en base al dipolo de lambda medios, o también conocido como una antena resonante. La separación de cada una de estas antenas es la que va a modificar el diagrama de radiación del conjunto. Vamos a ver que ya en la parte de un ejercicio, que lo que se dijo inicialmente, que para conseguir una mayor directividad y también para conseguir una mayor cobertura o tener los haces principales en varias direcciones, se la puede conseguir con el desfasaje, con la amplitud y la distancia de separación entre cada una de las antenas. Veamos o vamos a analizar este sistema. Tenemos dos antenas. La antena que se encuentra aquí, y vamos a llamarle como la antena 0, y la antena 1. La separación entre las antenas le ponemos como D, y estas se encuentran en el eje X. Ya. Debemos ubicar el punto donde se quiere obtener la potencia, o el punto donde se quiere obtener el diagrama de radiación o el campo eléctrico. Aquí tenemos este punto P, y este punto va a tener dependencia de teta y de este ángulo phi. Fíjense, quiero recordar con ustedes lo que se había analizado ya con anterioridad. Vamos a colocarle aquí. De esta manera, solo para recordar, ¿no?, con ustedes lo que ya analizamos al inicio de las antenas. Se había indicado que teníamos aquí el eje Z, este era el eje Y, el arreglo es el eje Y, y el de acá es el eje Z, el eje X.
Vamos a ponerle el eje Y. Este era el eje Y. Porque alguien me va a decir, ¿de dónde sale el eje o el ángulo teta? Fíjese. Aquí nos dice que las antenas están en X. Y si recordamos, cuando analizamos las antenas, le voy a poner acá una antena, el punto P. Solo para una antena simple nada más. Para una antena. Entonces, esa antena que le hemos colocado aquí, tenía el R desde el origen de coordenadas hacia el punto. Era aquí. Y esta antena tenía un ángulo que formaba con el eje positivo de las zetas, y este era el ángulo teta. Ahora necesitamos la proyección de este punto. Vamos a hacer la proyección de este punto. La colocaré aquí. Ese punto, la proyección, lo vamos a analizar en el plano XY. Si esto era Z, fíjense, esto era Z, este era el R, 0 solo para esta antena. Ahora para el conjunto de antenas se asume o se indica que tenemos una antena en el punto de coordenadas 0, fíjese, de acá está una antena. Y la otra antena, en cambio, lo vamos a tener colocada en el punto que acabo de poner. Entonces, en ese punto va a estar la antena 1 que está colocada aquí. La antena 1 es aquí. El punto donde vamos a recibir, esta es la proyección, aquí tendríamos este punto P. Este es el ángulo phi. Está colocado aquí, el ángulo phi. Este sería el R0. Y de acá el R1. Entonces sí va a tener en este punto P, en este punto de aquí solo dependía del ángulo teta. Pero si le pongo aquí el arreglo de antenas, ya depende también del ángulo teta y del ángulo phi. Entonces este punto depende de teta y también de phi. Phi, porque es en dónde va a estar colocada la antena. Por decir, esta antena puede estar colocada en el lado de acá, en el eje X. ¿Está entendido por qué este punto P depende ahora de teta y de phi, por favor? ¿Podría repetirle la explicación, Inge, por favor? Ya. Entonces, lo que les decía, cuando trabajamos con una sola antena, determinábamos, por ser el dipolo, determinábamos la potencia o el campo eléctrico que existía en el punto P. Y ese campo eléctrico en el punto P, que está en rojo, solo dependía del ángulo teta. Porque íbamos tomando valores a lo largo de la antena en el eje Z y le íbamos analizando y nos salía el campo eléctrico
del campo de una antena dipolo era 60 coseno, solamente la función, ¿no? Coseno de pi medios, coseno de teta sobre el seno de teta. Pues fíjese, pues ahí depende es del ángulo teta, pero cuando es una sola antena. Ahora colocamos dos antenas. Una antena en este punto, otra antena en el punto, tal vez otra antena en el punto de acá, y quiero calcular la potencia, o perdón, la potencia, el campo eléctrico en este punto P. Entonces tenemos que realizar es este que va a ser el R0, aquí que tendríamos un R1, que es este de la antena. Entonces, y lo que quiero que se fijen es, bueno, voy a dejar ese diagrama y vamos a hacer otro diagrama acá para la explicación, ¿no? Aquí en este lado le voy a hacer otro diagrama. Voy a salirme, voy a poner acá abajo nada más, ¿ya? Y teníamos para este nuevo diagrama que acabamos de, o sistema de coordenadas, perdón, que acabamos de colocar. Teníamos acá el eje Z. Teníamos acá el eje y el eje X. Vamos a hacer con rojo como está colocado ahí. Con rojo le ponemos acá el punto P. Acá, bueno, le voy a, para que nos salga un poco, no en la misma dirección del X, voy a ponerle acá el punto P. El punto donde se quiere determinar la radiación. Y para ese, y asumamos que la antena está colocada de aquí, ¿no? Esta de la antena. Para esa antena habíamos trazado el rayo R0, era este de aquí, y iba variando alrededor del eje Z. Colocábamos aquí el otro rayo. Y le habíamos puesto para el análisis de la antena como antena individual. A este punto lo habíamos puesto como R1. Y de acá como R0. Este era el ángulo teta. Y este punto de aquí era Z. ¿Sí? Esto lo hicimos para una antena individual, ¿no? ¿Está entendido lo que se ha hecho en el lado izquierdo, en el lado derecho, por favor? Sí. Ya. Y en este punto P, voy a hacerle también con rojo, en este punto P teníamos un campo eléctrico. Y este campo eléctrico dependía solo del ángulo teta. Ahora, lo que vamos a hacer es tener dos elementos radiantes idénticos, es decir, dos de estas antenas. Pero esas antenas ahora van a estar colocadas, como está aquí. Fíjense en el origen, esta va a ser la antena 0, y aquí la antena 0, y esta va a ser la antena 1. Este es el punto P, y como van a estar en este eje, necesitamos determinar la distancia, cómo obtener la distancia de separación entre las dos antenas. Para este conjunto de antenas, este R0, les voy a borrarle aquí y le voy a poner acá arriba mis dos. Entonces,
para ese punto P, para ese conjunto de antenas, en este punto P, el diagrama va a depender de teta y también va a depender de phi. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Para el sistema que está en negro, para el sistema de las antenas, este R0 que está colocado aquí es este. Sale de aquí y llega a este punto, es el R0. Y el R1 es aquel que sale de la antena 1 y llega al punto P. Entonces el R1 es desde esta antena hasta el punto P. Entonces, para el conjunto de antenas dos antenas que acabamos de colocar, este es mi R0 y de acá es el R1. Y va a depender ahora también de phi. ¿Por qué razón? Porque fíjese, esto es teta. Si aquí yo tengo z, la proyección va a ser z por el seno de teta. Z por el seno de teta, que va a ser esta proyección. Pero como necesito este cateto, necesito este cateto y aquí, pues vamos a hacerle con azul primero, ¿no? Con azul. Este cateto que está aquí, ese va a ser Z por el seno de teta, porque es la misma distancia que yo tengo desde el punto hasta el eje. Pero la distancia de separación entre las dos antenas va a ser la hipotenusa, que es z por el seno de teta, y necesito este lado. ¿Por qué función tendría que multiplicarle para tener este lado? ¿Por el seno o el coseno? Por el seno o el coseno de phi, ¿por cuál tendría que multiplicarle? El coseno. Por el coseno de phi, ¿no? Aquí tendría que multiplicarle por el coseno de phi. Fíjese, pues esta va a ser la distancia D. Recuerde que aquí estamos formando un ángulo de 90 grados. Esta es la hipotenusa, este es un cateto, este es el otro cateto, y aquí tengo los 90 grados. Y al aplicar funciones trigonométricas, el lado que está en verde es la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Es la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Está entendido, por favor, la distancia D, cómo le vamos a obtener? Sí, Inge. Para todos, si alguien no entiende, por favor, no hay ningún inconveniente que ustedes me digan y lo repetimos. ¿Está entendido para todos? Sí, Inge. Pues continuamos con lo que es la explicación, ¿no? ¿Sí? Sí. Dejémosle todavía esto aquí. Si las antenas están alimentadas por una corriente de la misma magnitud, también estamos... Pero la fase de la antena 1, o sea, la fase de esta antena, está adelantado un ángulo psi con respecto a la fase de la antena 0. Entonces, esta antena 1 está adelantado un ángulo con respecto a esta fase o a esta antena. Las antenas están alineadas a lo largo del eje X, lo que habíamos puesto. Por eso es que no le he borrado. Entonces, el campo eléctrico de un dipolo, fíjese, era de esta manera.
campo eléctrico es igual a 60 corriente máxima sobre este 60 y máximo sobre R era la amplitud del campo. Pero lo que me daba el diagrama de radiación es esto. El coseno de pi sobre 2, coseno de teta, seno de teta. Esto de aquí que está es el campo eléctrico que generaba una sola antena, la que habíamos puesto al inicio, sola antena en rojo. Es el campo eléctrico que genera en este punto P y solo depende de teta. Pero ahora lo que se quiere es determinar el campo eléctrico, la potencia, el diagrama de radiación en este punto, pero de la antena 0 y de la antena 1. Ahora es de un arreglo de antenas, antes era de una sola antena, ahora es de un conjunto de antenas lo que queremos en este punto P. Pero nos vamos a basar en este de aquí, en el campo que genera una antena dipolo. ¿Por qué razón? Porque la antena 0 es un dipolo y la antena 1 también es un dipolo. Y si le tratamos por separado, cada una de ellas va a tener un diagrama que depende de esta función, del coseno pi medios, coseno de teta sobre seno de teta. A esto le ponemos como campo eléctrico máximo y por la función de pi medios sobre teta. Y le multiplicamos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que nosotros habíamos puesto que las antenas que dependen o de forma senoidal o que la corriente es senoidal tenían por E a la menos J beta R sobre R. Ahora, este valor de R, este es el que debemos ahora finiquitar. ¿Por qué? No le he borrado en la parte de aquí, porque recordemos acá lo que habíamos puesto. Vamos a poner en azul lo que está aquí. Recuerden lo que habíamos puesto aquí, que para distancia, el R0 era aproximadamente igual a R1. Eso era para distancias. Recuerden, el R0 era aproximadamente igual a R1. Pero para fase, el R1 que estaba ahí en la parte superior era igual a R0 menos Z por el coseno de teta. Eso le habíamos hecho para el análisis de la antena dipolo. ¿Sí? Aquí igual. Este R0 que está en negro, para distancia va a ser igual a este R0. Pero, claro, ¿sí? Este R0 va a ser igual a este R1 para distancia. Pero para fase debemos considerar esta distancia que le separa, igual que aquí. Aquí colocamos esta distancia que está entre las dos, ¿no? Igual acá tendríamos esta distancia que está entre las dos. Y esa distancia está en función de este valor. Entonces, esto de aquí lo único que nos indica es que esto es una dependencia senoidal de corriente. Por lo tanto, el campo eléctrico de cada una de las antenas del arreglo será el campo eléctrico de esta antena 0 y de la antena 1 va a ser igual al campo eléctrico máximo por, a ver, me voy a regresar acá, entonces, por decir, por la función de teta phi E a la menos J beta R0 para la antena 0 sobre R0. Y el campo eléctrico de la antena 1 va a ser, el campo eléctrico máximo va a ser el mismo porque son antenas idénticas.
por la función de teta y phi, que también va a ser la misma porque ser la misma antena. Y lo que va a cambiar es aquí, por E a la menos J beta, R1 ahora. Y sobre R1. Sí, entonces este es para la antena 0. Y para la antena 1, fíjense, ahora es E a la menos J beta R1 más, o por el desfasaje que tenía la antena. Les había indicado que esta antena 1 está desfasada, un ángulo con respecto, o adelantada con respecto a la antena 0. Aquí está el del ángulo de desfasaje. Y sobre R1. Entonces todo esto viene de la definición del sistema de antenas. Idénticas. Idénticas significa el mismo amplitud máxima, la misma función. Y lo que cambia es en esta parte de aquí. E a la menos J beta R0 sobre R0. Y para la antena 1, debemos considerar el desfasaje que existe, E a la J zip, E a la menos J beta R1 sobre R1. Y el campo eléctrico total en este punto P va a ser la suma del campo eléctrico de la antena 0 más el campo que genera la antena 1. Fíjese, podríamos sacar de factor común campo eléctrico máximo y también la función. Aquí está el campo eléctrico total. El campo eléctrico máximo por la función teta phi E a la menos J beta R0 sobre R0 más el campo eléctrico máximo por la función de teta y phi que multiplica E a la menos J beta R1 por E a la J zip sobre R1. Ahora, este R1 debemos ponerle en función del R0. Y para eso vamos a hacer uso de esta definición o de esto que no le he borrado. Y nuevamente, para distancia, el R0 del arreglo va a ser igual al R1 del arreglo. Fíjese, aquí hemos sacado el factor común, el campo eléctrico máximo y la función de teta y phi. Y nos queda dentro del paréntesis o dentro del corchete E a la menos J beta R0 sobre R0 más E a la menos J beta R1 por E a la J zip sobre R1. Ahora sí vamos a poner en función del R0 a esta distancia R1, a la distancia que tenemos en la antena, a esta antena R1, y vamos a poner en función de R0. La distancia de separación D, fíjense que es esto de aquí, esto era D. Entonces la distancia de separación D va a ser mucho menor de R0 y de R1. Y eso se cumple siempre, porque R0 y R1 están en el orden de los kilómetros, mientras que la separación D está en función de las longitudes de onda. Si hablamos para radiofrecuencia, más o menos tenemos un rango de frecuencias que van desde 150 megas en adelante. Y estaríamos hablando máximo de, pongamos el caso extremo de apenas 3 metros de longitud de onda. Es decir, que tal vez la separación entre estas antenas sería de 3, 4, 5 metros. Si le comparamos con el 2, 3 kilómetros, 10 kilómetros que tenemos, prácticamente esto se cumple siempre. Que R0 y R1 sean mucho mayor que la distancia de separación de las antenas. Fíjese. Entonces ahora ya no tenemos en función de Z, sino en función de D, que es la distancia de separación de las antenas. Pues fíjese. Entonces ahora este es mi R0 y este es el R1. Y esta distancia va a ser ahora D por el seno de teta por el coseno de phi. Lo que habíamos puesto aquí, cuando le habíamos puesto como Z, Z, seno de teta, coseno de phi, ahora es D
seno de teta, coseno de phi. Desde este gráfico, que es el mismo que tenemos acá, ¿no? Fíjense. Pues le voy a borrar lo que hicimos inicialmente. Para no confundirnos. Y ahora sí tenemos, ¿no? Ya sabemos de dónde sale este de seno de teta, coseno de phi. Le habíamos puesto aquí. Pues para distancia vamos a considerar que estos dos son iguales. Pero para fase vamos a tener en cuenta el valor de D por el seno de teta por el coseno de phi. Pues para distancia. Pues para distancia consideramos que son estos iguales. Y para fase, en cambio, debemos tener en cuenta que R1 es aproximadamente igual a R0 menos D, seno de teta, coseno de phi. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? No, Inge. Oye, Me indican la hora, por favor. 9 y 8, Inge. Ya, pues vamos a descansar 5 minutos. Son las 9:08, a las 9:15, ven, regresemos para continuar con este análisis del arreglo de antenas. Por favor, descansen. Yo sé que es un poquito cansado, ¿no? Este análisis matemático, pero es indispensable realizarlo para que ustedes sepan de dónde y cómo se obtiene cada uno de los campos, y luego cuando ustedes ya en forma práctica o en su forma profesional tengan que realizar algún arreglo, sepan de qué manera va a ser el diagrama de radiación de ese tipo de antena. Entonces descansemos hasta las 9:15 y regresamos, por favor.
Entonces espero que ya todos hayan descansado. Por favor, me confirman si todos están presentes. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a lo que estábamos analizando acerca de la obtención del diagrama o del campo eléctrico que genera estas dos antenas idénticas que están separadas a una distancia d. Pues ya habíamos puesto que para distancia se va a considerar que el R0 es igual al R1, pero para fase se va a considerar esta pequeña diferencia que existe entre las dos distancias, ¿no? Pues colocamos el campo eléctrico total. ¿Sí? De la fórmula anterior, de esta de aquí, en vista de que R0 es igual a R1 en distancia, se ha sacado fuera del corchete, ¿no? Y tendríamos el campo eléctrico máximo sobre R0, la función de teta y phi. ¿Sí? Fíjese. Pues que multiplica E a la menos J beta R0 más, en vez de R1, en fase le colocamos el equivalente. E a la menos J beta R0 menos D seno de teta coseno de phi, y que multiplica E por J el ángulo de desfasaje entre la antena 0 y la antena 1. Dentro del corchete podemos sacar el factor común E a la menos J beta R0, porque también acá tengo E a la menos J beta R0. Al sacar el E a la menos J beta R0, me va a quedar aquí 1, y más E, menos por menos me va a dar más J beta, seno de teta, coseno de phi, y más J, sí, aquí me falta J, perdón, aquí me falta J, ¿no? Porque tengo J y aquí también la J. Así es, aquí se tiene que rectificar. Y para subir, ya le voy a poner aquí es J. O si no le pondríamos, mejor hagámosle esto y aquí. Le voy a poner aquí, mejor así, ¿no? Y un paréntesis y acá el otro paréntesis. Y déjeme, le rectifico de una vez. Bueno, luego le rectifico en esta parte. Vamos a rectificar. Entonces, una vez que ya tenemos realizado este término de aquí, o este exponente, es bien importante. Y este valor de beta d, seno de teta, coseno de phi, más el ángulo de desfasaje, esto es lo que se va a conocer como el ángulo psi. Y ese ángulo es el que debemos calcular y determinar cómo es el diagrama de radiación del conjunto de dos antenas. Esto de aquí es constante, fíjese. ¿Por qué? Porque esto es el 60 corriente máxima sobre R, y R la distancia, o R0 es la distancia que estamos considerando en el punto donde se quiere determinar el campo eléctrico. Esta función es la función del campo eléctrico en función del ángulo teta, porque no tiene variación con phi, ¿no?, de la antena. E a la menos J beta R0. Esto va a ser una señal senos y cosenos. Y que cuando sacamos el módulo, prácticamente este desaparece. Entonces, ¿qué es lo que debemos trabajar en el punto de acá? Dentro del corchete. Y más que todo, en este exponente.
Y aquí vamos a hacer uso de uno de los artificios matemáticos que siempre se emplean en la mayor parte de demostraciones de el campo eléctrico o de electromagnetismo. Esa misma función se la aplicó en el caso de los estudiantes que recibieron conmigo lo que es la parte de líneas de transmisión. Este artificio se lo empleó el momento que queríamos obtener el valor de la impedancia de carga en función de la distancia mínima, ¿no? Entonces veamos. Ya, este va a ser el ángulo psi. El ángulo psi va a ser igual a este exponente beta por d, seno de teta o seno de phi más el ángulo de desfasaje. Si es positivo o si es negativo, ¿no? Aquí simplemente le ponemos más el ángulo de desfasaje. Eso quiere decir que todo esto de aquí va a ser 1 más e a la j psi. Fíjese, entonces tendríamos el máximo, campo eléctrico máximo sobre R0 por la función por e a la menos j beta R0 y 1 más e a la j psi. Le podríamos dejar así, pero en el momento de realizar análisis, en el momento de realizar gráficos, se nos va a complicar o se nos va a hacer el ejercicio un poco más extenso, en vista de que deberíamos transformar esto a senos y cosenos y ir graficando, ¿no? Más fácil resulta si tenemos una sola función. Tenemos una función seno, seno o una función tangente. Esa es la razón por la cual en la mayoría de fórmulas solo existe una función trigonométrica, ¿no? Si le tenemos así, vamos a tener dos funciones trigonométricas, senos y cosenos. Entonces, aquí viene lo que les había indicado el artificio matemático. ¿Y qué es? Multiplicar y dividir para e a la j psi sobre 2. Entonces vamos a multiplicar y dividir, ¿sí?, por este factor, ¿no? Por este factor que le voy a poner acá arribita, vamos a multiplicar y a dividir por este factor, e a la menos j, este ángulo psi sobre 2. Y esto nos va a facilitar realizar el análisis de el diagrama de radiación del campo eléctrico. Fíjese, les multiplicamos y dividimos para este valor. Como les decía, esta es una propiedad bien utilizada en lo que es en electromagnetismo y también aquí en antenas. Este es un exponente negativo, sube al numerador, perdón, con un exponente positivo. Entonces aquí vamos a tener un exponente positivo y vamos a trabajar aquí, dentro del corcheete. Haríamos la propiedad distributiva e a la menos j psi sobre 2 más e 1 menos 1 medio es 1 medio e a la psi sobre 2. De esta manera. Tenemos de esa forma. Fíjese. Y ahora deberíamos trabajar aquí. No le vamos a tomar en cuenta esto y aquí. ¿Por qué? Lo que necesitamos graficar es el módulo del campo eléctrico. Recuerden ustedes que ese es el diagrama de radiación. Graficar el módulo del campo eléctrico. Al sacar el módulo de este campo eléctrico, esto va a desaparecer porque recuerden que lo que habíamos visto para sacar el módulo de un campo eléctrico de cualquier magnitud que tiene parte imaginaria, esto lo realizamos como la raíz cuadrada del campo eléctrico y le multiplicamos por el campo eléctrico conjugado.
Y al conjugar lo que esto es, cambia de signo. Entonces tendríamos E a la J beta R0 por E a la J beta R0, este es 1. Y E a la J phi sobre 2 por E a la menos J phi sobre 2, este es 1. Entonces, esto va a desaparecer en el momento que sacamos el módulo, que es lo que se quiere graficar. Por lo tanto, vamos a trabajar solo en el corchete. Aquí es fácil. Podemos hacerle con las funciones trigonométricas o con la regla de Euler, pasándole esto lo que es E a la menos J phi sobre 2 a senos y cosenos. O dividiendo para 2 y multiplicando por 2. Podemos hacerlo eso, ¿no? Dividir para 2 y multiplicar por 2. Y fíjese, al hacer esto, de dividir y multiplicar por 2, el corchete se transforma en coseno de psi sobre 2. Y el campo eléctrico total va a ser igual a 2 campos eléctricos máximos por la función de teta, psi sobre R0, E a la menos J beta R0, por E a la J psi sobre 2 y por el coseno de psi sobre 2. Si queremos graficar, lo debemos hacer el módulo. Y al hacer el módulo, esto va a desaparecer del módulo del campo eléctrico. ¿Y qué vamos a obtener como módulo? Es este valor. Fíjese. El 2, que no es el 2, verán, quiero que se vea bien claro, este 2 no proviene de que son 2 antenas, porque a veces se comete el error que le dicen tengo 3 antenas. Entonces, como tengo 3 antenas, ahora voy a multiplicarle aquí por 3. Tengo 4 antenas, no, aquí voy a multiplicarle por 4. No es eso. Fíjense de dónde viene ese 2. Ese es el error que muchas veces cometen los estudiantes en el momento que se les dice, tengo un arreglo de 4 antenas. Calcule el campo eléctrico máximo. Entonces, como si en el análisis hicimos para 2 antenas y multiplicamos por 2. Ahora, como son 4 antenas, se multiplica por 4. No. Fíjese de dónde viene este 2. Este 2 no viene de la suma de campo eléctrico máximo 1 más campo eléctrico máximo 2. Si no, se proviene es de multiplicar y dividir por 2 a este corchete para tener el coseno de phi sobre 2. Así que por favor mucho ojo en esta situación, que es el error que cometen los estudiantes del momento que se están realizando los ejercicios o en las pruebas. Este es el módulo. Y con esto ya podemos trabajar. Ya se puede graficar. El 2, campo eléctrico máximo sobre R0, esto va a ser constante. Si me dan ya el valor de R0, me dan el valor de la corriente del campo, también esto ya se convierte en un valor constante. Y lo que debemos graficar es esto de aquí. La función de teta y phi. Y la función del coseno de psi sobre 2. Estas dos de aquí tienen importancia y es lo que me va a dar el diagrama de radiación del sistema. Este factor, o el módulo de F, teta y phi, esto se le conoce como el factor de elemento y es la función que en el caso de los dipolos solo depende de teta. Recuerden que esta función para un dipolo, toda esta parte de aquí para un dipolo, vamos a ponerle todo esto para un dipolo, no es más que el coseno de pi sobre 2 por el coseno del ángulo teta y sobre el seno de teta.
Fíjese. Entonces no depende de phi. Al realizar el gráfico de este elemento, vamos a colocar aquí. Y le voy a poner 2. El primero, al hacer el gráfico en función del ángulo θ, en función de este ángulo θ, para un dipolo, el campo eléctrico, recuerden que nos salía, vamos a ver si le trazamos este, nos salía más o menos de esta forma. Este es para un dipolo en el ángulo, en el campo E, le dicen algunos, ¿no? En el campo E. Y si queremos graficar esta función, ahora, su variación con respecto al ángulo phi, lo que se hace es tomar para el valor máximo del campo eléctrico. El valor máximo del campo eléctrico aquí le vamos a poner para θ igual 90 grados. Para θ igual 90 grados tenemos el valor máximo y el gráfico de esta función para el ángulo H, el plano H, o en función de phi es una circunferencia de radio igual a 1. Entonces este es para el plano E, el gráfico de esta función, y el de acá abajo es para el plano H cuando θ es igual a 90 grados. Esto muchas veces se debe tener presente en el momento que se realizan ejercicios, ¿no? Dependiendo de cómo nos están pidiendo, ¿no? Para el ángulo E, perdón, para el plano E o para el plano H. Plano E es de esta manera. Y plano H, un círculo de valor R igual a 1. Déjenme ver, algún compañero de ustedes quiere ingresar, dice, ¿no? Para que ingrese. Ya fíjense, entonces, eso tener bien en cuenta, ¿no? Plano E, plano H. Esto se denomina factor de elemento, mientras que el coseno, el módulo del coseno de psi sobre 2 se denomina el factor de normalización del sistema. Factor de elemento y factor de normalización del sistema. El factor de configuración del sistema es la multiplicación del factor de elemento por el factor de normalización del sistema. Este es el factor de configuración del sistema. Entonces voy a borrar esto, no esté estorbando el... Entonces, factor de elemento, factor de normalización del sistema, y si multiplicamos los dos es el factor de configuración del sistema. Esto es bien importante. Entonces ya se ha obtenido el factor de configuración para el sistema de dos elementos, ¿sí? Y va a estar en función de el diagrama de radiación del elemento que constituye el arreglo y más el factor de normalización del sistema o el factor que generan las dos antenas en el punto de recepción. ¿Preguntas? O si no, para proceder a realizar el ejercicio, por favor. Una pregunta de mi parte, Inge. Sí, dígame. No, que no tengo ninguna pregunta, Inge. No tienen, ya, muchas gracias. Entonces espero que todo está bien claro, ¿no? Fíjense cómo hemos obtenido estos factores, ¿no? Que es lo que nos va a servir para realizar el análisis. Entonces, en base a la ecuación anterior, se concluye que la configuración de un sistema de elementos idénticos está descrita por el producto del factor de elemento y el factor del sistema.
Esta propiedad se le conoce como el principio de multiplicación de diagramas, ¿no? Es decir, estamos multiplicando el diagrama de radiación del elemento por el diagrama de radiación del factor de configuración del sistema. Si esto es igual a 1, como en el caso si nos piden para el ángulo, para el plano H, si esto es igual a 1, solo deberíamos graficar este factor. Si nos piden para el plano E, tendríamos que dar valores, pues, es decir, empezamos para el ángulo 0, para θ igual a 0, ¿qué valor tenemos aquí? Y para θ igual a 0, ¿qué valor tenemos acá? ¿Sí? Pues, entendido entonces esta parte de aquí. Con esto vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Por favor, si ustedes copian y el momento que ya tienen transcrito, me avisan para resolver el ejercicio. Ya, Inge. Ya, entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio, ¿no? Entonces, por favor, vamos a colocar siempre lo que nos piden de dato, ¿no? Entonces vamos a trabajar entonces con eso de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a representar gráficamente los diagramas de radiación en el plano H de dos dipolos idénticos, dicen. Paralelos idénticos para los siguientes casos. Van a dictar A y B, entonces vamos a representar cada uno de ellos. Van a dar los datos del problema. Llegan antenas idénticas. No, idénticas. ¿Qué más nos daban de dato, por favor? Para el plano H. Plano H, que también este era otro de los datos que nos daban. Y debemos determinar qué nos piden calcular. Los diagramas de radiación, ¿no? Los diagramas de radiación para D, lambda medios y epsilon igual 0. Eso vamos a hacer, ¿no? Entonces,
Diagrama de radiación. Diagrama de radiación es la incógnita que tenemos, ¿no? Necesitamos para calcular esto A, para el valor A. ¿Ah? ¿Cuánto valía D para A, por favor? El primer valor de A. Lambda medios. Lambda medios. Ya. Longitud de onda sobre 2, lambda sobre 2. Y el ángulo de desfasaje. 0, Inge. Pero, Cero. Gracias. Y también para el B. Entonces, déjenme, voy a ponerle más acá. Ya, B. ¿Cuánto era la separación para D, por favor? Para el B. Lambda sobre 4. Lambda sobre 4, hombre. Entonces vamos a colocarle, esto es longitud de onda sobre 4. Y el ángulo de desfasaje, Menos pi medios. menos pi medios. Ya. Entonces tenemos, esto es los datos que nos dan del problema. Ya, no leí bien. Ya. Entonces vamos a resolver, vamos a empezar a resolver el ejercicio, a darle la solución al problema, ¿no? Nos piden es el diagrama de radiación, por lo tanto, no vamos a tener en cuenta lo que es el campo eléctrico máximo, dos campos de eléctrico máximo sobre R0, sino que vamos a colocar la función que debemos tener en cuenta, ¿no? Esa función le vamos a poner, muchas veces lo colocan con, le voy a hacer de esta manera, ¿no? Le pone este valor absoluto de A, que depende de phi, dice, ¿no? Aunque debería ser del ángulo psi, pero en la mayoría de libros le ponen como del ángulo phi nada más, porque haciendo alusión de que se va a realizar siempre el diagrama de radiación para el campo o para el plano H. ¿Esto era igual a qué? Eso era igual al módulo de la función de teta y phi. Pues en teta, como phi, que este era el factor de elemento. Y multiplicado por el coseno de este ángulo que le habíamos puesto nuevamente, o le habíamos deducido como el ángulo psi sobre 2. Este es o vamos a tener el diagrama de radiación de esta manera. Para el plano H, plano H, habíamos puesto que se cumplía o es la función, el módulo de F, que depende del ángulo teta y también del ángulo phi. Esto es igual a 1. ¿Sí? Este es para el plano H, se cumple esto. También, como es para el plano H y no nos dicen nada, el seno
del ángulo teta va a ser igual a 1. ¿Por qué razón? Porque teta, donde existe la máxima radiación, esto es igual a pi sobre 2. Correcto. Entonces ya tenemos la parte que necesitamos para trabajar, ¿no? En vista de que este plano H es igual a 1 y para seno de teta sobre pi sobre 2, prácticamente lo que debemos graficar es esto de aquí. El módulo del coseno de psi sobre 2. Debemos encontrar entonces ahora a qué es igual este valor del ángulo. Ese valor de ángulo es igual a beta por d por el seno del ángulo teta y por el coseno del ángulo pi. Y a esto le sumábamos el ángulo de desfasaje, de adelanto o de atraso de la antena. Vamos, ángulo psi va a ser igual. Beta, eso ya siempre lo hacemos, el beta es igual al primero. Vamos a poner aquí, pero primero vamos a poner para el lado, para A. Y luego lo hacemos para el B, ¿no? A. Es para A primero. Este ángulo sí es igual beta por D. Beta ya sabemos que es el 2pi sobre longitud de onda. Eso es beta, ¿no? Y le multiplicamos por la distancia. La distancia que nos están dando para el valor A es longitud de onda sobre 2. Longitud de onda sobre 2. Multiplicamos por el seno de teta. ¿Pero cuánto vale teta? 90 grados. Entonces vamos a colocarle por al inicio todo. Por el seno de 90 grados, o de pi sobre 2. Y por el coseno de este ángulo psi, pi, perdón, más el desfasaje. ¿Cuánto vale el desfasaje? 0, ¿no? ¿Sí? Una vez que ya tenemos los valores reemplazados, vamos a hacer las simplificaciones. Eliminamos el 2, eliminamos lambda, ¿sí? Entonces vamos a eliminar este 2. ¿Sí? Este 2 eliminamos con el 2 de acá. El lambda que tenemos aquí, eliminamos con lambda que tenemos acá abajo. Y el seno de esto es igual a 1. Esto es 0. Y tendríamos que psi es igual a pi sobre pi por coseno de phi. ¿Ya? Este es el ángulo psi. Por lo tanto, lo que debemos graficar para este primer ejercicio, la parte A, es esto que acabamos de obtener. Y vamos a graficar, entonces esto es, internamente, esto es pi, y por el coseno del ángulo phi, sobre 2. ¿Ya? Entonces debemos hacer, o deben realizar ustedes, una tabla, el ángulo phi y el módulo de esta función. Realicen ustedes, ¿qué tiempo
A ver, ¿qué horas tiene, por favor? 9:51 y 9:51, Inge. Ya, vamos a dejarle ahí. Por favor, ustedes, para el día miércoles, den valores al ángulo phi y hagan la tabla phi y el módulo de A de phi. Y grafiquen. Y luego me avisan el día miércoles cuál es la función o cómo salió el gráfico, ¿no? Que sería el diagrama de radiación para la parte A. Si no existen preguntas, dudas o inquietudes, nos estaríamos viendo entonces el próximo día miércoles. Que tengan un buen inicio de semana, que todo les salga muy bien. Y recuerden que el próximo día viernes tenemos el taller, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el día miércoles. Gracias, Inge. Un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. 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 Luego, Inge. Hasta luego.